Muy buenos días. Llegamos al miércoles en esta cuarta semana de las locuras divinas, meditando en el llamado de Abraham y cómo él, sin tener un mapa, tenía un destino. La idea principal de esta semana precisamente nos dice eso. Abraham no tenía mapa, no sabía a dónde Dios le llevaría, pero tenía un destino y una promesa de Dios. De la misma forma, el creyente es llamado a dejar el mundo y peregrinar a la ciudad celestial, la que Dios tiene preparada para nosotros. La lectura de hoy está en Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5, donde se nos relata cómo Abraham responde a la voluntad de Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Luego en Hebreos capítulo 11 y versículo 8 tenemos la otra lectura paralela para el día de hoy. Os recuerdo, aquellos que tenéis el cuadernillo con las meditaciones, que tenéis un espacio en blanco donde debéis escoger un versículo de estos 3 versículos, el que más os llame la atención, y copiarlo. Os recomiendo hacerlo porque es una bendición para memorizar la escritura. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Así que esto es el título que da a la semana, el subtítulo de la semana, sin saber a dónde. Y en el día de hoy nos vamos a centrar en la obediencia. Abraham es considerado un héroe de la fe, uno de los gigantes del antiguo pacto. Y la historia que conocemos de este patriarca comienza cuando él tenía 75 años. Queda claro que estamos hablando de otros tiempos, pero igualmente a esa edad una persona ya acumula 7 décadas de experiencias. Es la etapa de la vida cuando las posturas radicales de la juventud comienzan a perderse de alguna manera. La experiencia y la madurez nos hacen mirar a veces la vida de una manera diferente a como la hemos mirado en los años jóvenes. Es el momento de la vida en el que uno se aferra a las costumbres y a los hábitos que ha desarrollado a lo largo de su vida, con los cuales uno se siente realmente cómodo. Los cambios en esa etapa de la vida no suelen ser bienvenidos, más bien son resistidos porque implica romper con las estructuras que nos infunden cierta seguridad. Así que a este hombre que ya tenía toda una vida hecha, que tenía un nombre en el lugar donde moraba, en Ur de los Caldeos, dueño de muchas posesiones que se habían acumulado a lo largo de todos estos periodos de tiempo, se le aparece el Señor y lo llama a un desarraigo total. Debe dejar su tierra, su parentela, la casa de su padre, para comenzar una nueva vida. Y es que a veces para construir algo nuevo necesitamos destruir todo lo que ya existe. Y a veces esto es algo muy duro y difícil de enfrentar. Pero qué bueno es cuando tenemos la convicción del llamado de Dios. Ya hemos considerado las palabras de Esteban en Hechos que nos dicen que el Dios de la gloria eh, habló a nuestro padre Abraham, se apareció para decirle, sal de tu tierra y de tu parentela. Así que no estamos hablando aquí de mudarse de 2 casas más allá de donde se vive, sino que
las instrucciones para Abraham era abandonar su cultura, renunciar a la posición de eminencia que tenía, cortar los lazos que le unían a la familia. Y todo esto en un momento de la historia donde las familias conformaban verdaderas comunidades cerradas. La lealtad hacia los parientes y el compromiso con el proyecto que llevaba adelante la familia era realmente la postura que se esperaba del integrante de cada grupo. Es decir, mientras más grande, más sólida era la familia, más fuerte económicamente, y que uno de ellos ahora quiera salir y abandonar debió ser una verdadera crisis en la vida de esta familia y en la vida de Abraham. Hay una frase que aprendí de John Piper en uno de sus libros que repito mucho en mi vida personal y en mi ministerio. Y esta frase dice lo siguiente: los creyentes no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Los creyentes no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Y aquí tenemos a este hombre que seguramente debió enfrentar discusiones y preguntas que debió responder cuando él iba a emprender un viaje a lo desconocido. ¿Qué explicación podía ofrecer para una ruptura semejante? Salir de su cultura, salir de su familia. ¿Cómo podía justificar ese desarraigo si ni siquiera podía decir voy a tal sitio, voy a tal lugar? Lo que era parte de su entorno seguramente habrán cuestionado duramente la decisión que él debió comunicar a toda su familia. ¿Y qué de las dudas que seguramente habrán surgido en lo profundo de su propio corazón? ¿Habrá entendido bien lo que el Señor le estaba pidiendo? Ahora, la frase que resume la respuesta de Abraham en Génesis es maravillosamente sencilla. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho. Se fue Abraham como Jehová le dijo. He aquí el secreto de un hombre de fe: obedecer, aun cuando sea golpeado por un torbellino de preguntas, de interrogantes, de inseguridades. No es poseer claridad acerca del proyecto lo que nos ayuda a movernos, sino poseer claridad acerca del carácter de aquel que promete. Esa es verdaderamente la clave. Por eso es que más tarde en el libro de Daniel habremos de encontrar aquella declaración: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando nosotros conocemos a aquel que nos llama, cuando nosotros somos conscientes de la grandeza, de la fidelidad del Señor. Por eso es tan importante que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante que nos sumerjamos en las páginas de la Escritura y profundicemos en su riqueza, en su contenido, en su sabiduría, en poder percibir más de Dios, de su santidad, de su hermosura, de su poder, y podamos descansar en esa fidelidad. Aquel que promete. Las dudas son normales, los cuestionamientos también. Es por eso que el autor de Hebreos nos exhorta a no abandonar la fe, a retenerla. Es la clave para poder avanzar. Y ese es nuestro desafío en esta mañana. Mirar a este siervo de Dios que había confiado en el Señor y que mirándole a él estuvo dispuesto a salir sin saber a dónde iba. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, es una bendición saber
que eres bueno y fiel. En ti podemos confiar siempre, como lo hizo Abraham, que podamos nosotros también ser obedientes a tu voluntad, aun cuando parezca una locura a los ojos del mundo. Hacer tu voluntad y responder a tu llamado siempre trae bendición. Que pueda ser hoy y cada día de mi vida un hijo obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor aplique esta enseñanza hoy y este desafío a cada una de nuestras vidas. Os espero mañana para seguir meditando en este hombre de fe.